Darío Sánchez, soy psicólogo con una maestría en terapia familiar de la Universidad de San Diego y soy especialista en prevención del acoso escolar. En el caso particular de Tijuana, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo para poder tener resultados diferentes a los índices delictivos que estamos viendo en la ciudad? Definitivamente el acercamiento debe ser un acercamiento preventivo. Ya que un acercamiento remedial es muchísimo más costoso y no tiene los resultados que tiene la prevención. Entonces debemos de iniciar de una forma preventiva. Ahora, ¿cómo hacerle? Es la gran pregunta, porque en muchas ocasiones se hacen pláticas y hablan con los alumnos, hablan con los maestros, pero no se obtiene un resultado. Lo que necesitamos hacer es cambiar el paradigma de pensamiento del joven para que él sepa qué hacer ante ciertas situaciones de reto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando al joven se le presenta una situación donde tiene que tomar una decisión que es ética o moral, sepa qué hacer. Que no siga lo que el grupo está haciendo, que se separe de la presión del grupo y que actúe de una forma auténtica y una forma responsable y que esté convencido de lo que está haciendo. No se trata de que exista un policía en cada esquina, porque nunca vamos a acabar. Necesitamos que se introyecten los cambios, que el joven esté convencido de que lo que va a hacer es el bien, es lo correcto. Pero ¿cómo convencer a un joven cuando en la realidad ve que la persona que trae el carro más lujoso, el teléfono celular más nuevo, las mejores acompañantes, por así decirlo, que son los valores que muchos de ellos siguen, están viendo que no son precisamente los que piensan en ese sentido, y que es, por ejemplo, el vendedor de drogas o el que se dedica a robar, el que roba carros? Hemos visto casos de niños desde muy jovencitos ya metidos en actividades casi de crimen organizado. En el fondo, todos sabemos cuándo actuamos bien y cuándo actuamos mal. Hay una conciencia que tenemos de la cual no nos podemos separar. Entonces necesitamos despertar ese ser de bien que ya se encuentra dentro de cada uno de nosotros, que es intrínseco a nuestra verdadera naturaleza. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para esto? Vamos a implementar una serie de lecciones que tienen que ver con ese cambio de paradigma que he estado mencionando, que una de ellas, por ejemplo, es la obediencia ciega a la figura de autoridad. ¿Cuándo debo de obedecer y cuándo no debo de obedecer? Entonces yo al joven le doy información para que reconozca cuando una orden que él está recibiendo de una figura de autoridad no formal, porque hay figuras de autoridad formales y hay figuras de autoridad no formales. Cuando el líder de la pandilla me dice que debo de hacer tal o cual cosa, yo debo de tener la razón, la ética para decir, no, esto no lo debo de hacer, o sí lo debo de hacer. Entonces, aquí hay trabajos como el experimento de Stanley Milgram, que en los 70s, él quería saber por qué le obedecieron a Hitler. Si queremos hablar del mal, vámonos a remitir a uno de los clásicos, ¿no? Hitler. ¿Y por qué le obedecían? Entonces, analizamos esto, por qué se daba la obediencia y por qué no debemos de obedecer. Otra característica viene siendo, por ejemplo, el efecto del espectador. Estoy en una situación, veo que algo está pasando y no hago nada. ¿Por qué no actuamos cuando es necesario actuar? Entonces, una vez más, una lección que aquí ahorita no tenemos todo el tiempo para disectar todos los conceptos, pero es una lección que ya son estudios que ya están realizados, como los estudios de Solomon Asch sobre la presión de grupo y la conformidad al grupo. Otros ejemplos como estos son la discriminación. ¿Por qué vemos a una persona distinta a nosotros y esa discriminación cómo genera violencia? En fin, son una serie de lecciones que nosotros les impartimos a los jóvenes en el salón de clases, donde ahora les ayudamos a desarrollar lo que son las habilidades sociales. Ya no puedo ver la realidad como la vería antes. Si yo ahorita te digo que arriba es acá y abajo es acá, el día que entendimos que la Tierra era redonda y que si estoy en Australia, arriba es acá y abajo es allá, ya no puedo pensar como pensaba antes. Entonces la idea aquí es cambiarle la forma de pensar al joven, como quien dice casi vacunarlo, para que ahora cuando ve una situación reconoce qué es lo que está sucediendo y por lo tanto actúa de una forma distinta. Además, ¿qué es lo que puede hacer él
para diseminar esto con sus iguales, con sus pares y enseñarles a los otros lo que él ha aprendido. Entonces lo convertimos al joven en un multiplicador y esa es la apuesta que estamos proponiendo. Pero en el entorno como el de Tijuana, donde la aplicación de la ley es algo que parece discrecional o que a veces no se da, ¿es aplicable este modelo? Creo que sí, porque lo que estamos promoviendo es la denuncia, que el joven sepa actuar, que es lo que queremos decir, que denuncie, que aprenda que en la institución educativa él puede ir a decirle al maestro o a la maestra: maestra, está pasando tal o cual cosa, y tenemos que educar a los maestros también y cambiar la cultura de las escuelas para que las escuelas mismas sepan canalizar esas denuncias que los jóvenes están haciendo y no los terminen llamando chismosos. Y a ti que te interesa, a ti que te está pasando, ¿por qué te estás metiendo algo que no te concierne? Entonces los jóvenes y las escuelas tienen que cambiar la cultura y en ese momento estamos sembrando la semilla del cambio. Ahí es donde vamos a empezar, porque ya las generaciones que están avanzadas, si queremos ayudar a un joven que acaba de salir de prisión porque cometió no sé qué tantos crímenes, nos va a costar mucho dinero y no vamos a obtener el resultado. ¿El programa de acoso escolar ha sido aplicado y en el caso de Tijuana? Sí, hicimos estudios donde medimos el clima escolar antes de implementar una campaña y al término de un semestre escolar volvimos a medir la percepción en los padres de familia, en los alumnos y en los maestros y vimos que había un cambio en la percepción del clima escolar, porque hay algunas conductas de acoso que son muy difíciles de cuantificar, como por ejemplo el acoso por exclusión o el acoso psicológico, son difíciles de ponerles números, es decir, cuántas veces se dio esta conducta en el salón de clases. El de acoso físico sí es muy claro medirlo y el acoso verbal también un poco, pero estos otros no. Pero lo que queremos es cambiar la cultura de la escuela para que entonces ya estemos haciendo algo para que esto salga del salón de clases. No se trata exclusivamente de un programa que pretende eliminar o reducir la conducta delictiva o la conducta de la violencia en el salón de clases. Esto va más allá, es sembrar la semilla de cambio en los jóvenes para que se lleven esto a otros ámbitos. El trabajo hecho en prevención del delito, que es un tema recurrente, que se lee en los medios, que se ve en la televisión, que anuncian las autoridades. ¿Tú lo ves dando resultados en el caso específico o hay que modificar cómo se está haciendo ese trabajo? Bueno, yo creo que a través de los años, si revisamos la historia de la humanidad como lo ha hecho este personaje Steven Pinker, nos enseña cómo la violencia en la humanidad ha disminuido a través de los años, significativamente. Estamos viviendo una de las épocas más pacíficas de la humanidad, sin embargo, hay espigas y sube y baja. ¿Y qué es lo que hace que esto cambie? ¿Por qué se da? Entonces, sabemos que cuando el sistema de gobierno, el sistema del poder tiene fallas, se traduce esto en fallas en el resto de la sociedad. Fallas me refiero, la violencia incrementa o disminuye. Pero es cuando hay un esfuerzo auténtico y cuando la gente tiene confianza en su sistema de gobierno, que es el sistema ante el cual me puedo presentar para resolver un conflicto que tengo con un vecino o con alguien más y que no lo tengo que hacer yo con mis propias manos, sino que puedo ir a una instancia de gobierno, entonces cuando hay credibilidad en eso, la violencia disminuye.